Libro de Job. Bueno, la verdad que el libro de Job nos hace y nos ha hecho reflexionar de muchas maneras. Y yo, bueno, esta semana para entregar esta palabra, yo pensaba también en esto a modo de preguntas. ¿Cuándo Dios responde? ¿Cuándo Dios responde? ¿O por qué tiene que responder el Señor? ¿O a quién le responde Dios? Tantas preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Del tema de que se hacen peticiones y en momentos Dios nos responde. Y, y me encontré en la palabra también con el capítulo 20 del libro de Reyes, Segunda de Reyes, de los versos 1 al 6. Y esto también aparece en Isaías, el capítulo 38 del verso 1 al 5, que es la enfermedad y la sanidad de Ezequías. En los tiempos en que Isaías, el profeta Isaías, estaba cumpliendo su ministerio como profeta de Dios en Israel, Ezequías era el rey en ese tiempo. Y sobre este rey vino una enfermedad de muerte. Él estaba desahuciado. Y en ese estado, en esa situación, es cuando viene Isaías, enviado por Dios, y le dice al rey que Dios le ordenaba que tenía que ordenar su casa. Y le dice, tienes que poner las cosas en orden en tu hogar porque tú vas a morir. Si a uno le dijeran una palabra así, ¿qué haríamos nosotros? Ordenar la casa es como reorganizar todo, dejar las cosas, digamos, ningún cable sin conectar, ¿no? En ese sentido de vida, con las personas, con los seres amados. O sea, la idea era esa, ordenar tu casa en ese sentido, ¿eh? Cuando Ezequías escuchó esto, que fue muy fuerte para él, la palabra dice que él volvió su rostro hacia la pared. Y esto nos hace entender que él buscó privacidad, ¿no? Él buscó la intimidad con Dios para no demostrar a nadie, sino que él buscó la intimidad con Dios, la privacidad con Dios, y, y en esa privacidad él eleva una oración. Y la oración de Ezequías tiene que ver con un ruego, ¿no? Que es el ruego para no morir. Una oración de ruego, justamente. ¿Y qué usó de argumentos él para que Dios considerara su petición? Bueno, lo dice, yo leo aquí Isaías 38, verso 3. Dice, oh Jehová, te ruego que te acuerdes, miren cómo comienza él, que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lo que leía Nietzsche temprano, ¿no? Bueno me es haber sido humillado, bueno me ha sido hacer humillado. Este hombre se humilló, lloró, dice la palabra, con mucha razón, porque se le estaba yendo la vida, la situación que él estaba viviendo, y aún él sintió que le faltaba tiempo para dejar ordenadas todas las cosas, ¿no? En su vida familiar. Y por eso él clamó. Pero él respaldó su petición con su testimonio de vida. Y dentro de esto, como les decía, una de las cosas importantes era la humillación. En primer lugar, él da a entender, da a conocer que Dios, recuerde que siempre andaba delante de Dios en verdad, conforme a Dios, a lo que Dios establecía. Y en segundo lugar, él dice, siempre he estado y andado delante de ti con un corazón íntegro, integridad de vida. Y en tercer lugar, sus acciones y sus conductas, cuando él dice que a los ojos anduvo siempre bien delante de Dios, sus conductas eran agradables a los ojos de Dios. Y él dice, ruego que te acuerdes, o sea, todo esto que yo he hecho en mi vida, considéralo, Señor, para responder al clamor. Dios lo sabía, Dios conocía la vida de Ezequías. Isaías, de hecho, ya iba casi en la mitad del patio del palacio, así lo cuenta el relato, cuando Dios le habla y le dice, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo,
Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano y añadiré a tus días 15 años. Dios escuchó el clamor de Ezequías. Ahora, antes de la sanidad, hay todo un proceso, ¿no? Hay que leer todo el capítulo 38 de Isaías, de los versos 9 al 22, donde él hace, extiende, él exclama un salmo, ¿no? Que es el salmo de Ezequías, donde hay un proceso de sanidad de este rey que tomó unos días. De hecho, el verso 20 menciona el tipo de tratamiento que se le hizo, que era un tipo de úlceras que tenía él, que era muy doloroso. Pero Dios le responde, ¿eh? ¿Cuánto duró la respuesta? ¿Cuánto tardó la respuesta de Dios a Ezequías? Muy poco tiempo. Y lo más importante, le respondió en lo que pidió. No quería morir y no iba a morir. Y le dio 15 años más. Comparemos esto con la vida de Job, que hemos estado hablando tanto tiempo. Job estuvo años con su enfermedad, su tiempo de calamidad. Según algunos eruditos, según algunos estudiosos, dicen que el tiempo de aflicción que tuvo Job fueron entre 60 y 80 años. Job vivió 200 años. De estos 200 años, por lo menos 60 años fueron tiempos de sufrimiento. Y Dios no respondió. Dios no le respondió. ¿Cuántas veces oró Job a Dios pidiendo una respuesta a su situación? ¿Cuántas veces apeló Job con argumentos similares a los de Ezequías, de integridad de vida, de su intachable testimonio? ¿No tenía una vida, no llevaba una vida grata delante de Dios como Ezequiel? Claro que sí. E incluso tenía muchos más argumentos que Ezequiel. ¿Por qué Dios responde en breve a Ezequiel? ¿Y por qué tarda en responder a Job? O mejor dicho, ni siquiera una pequeña luz a la interrogante de este siervo. Podemos pensar que Dios, con esto, ¿no? Al reflexionar, nosotros podemos pensar que Dios no es justo, que Dios no es equitativo. ¿Acaso tiene, pensando humanamente, preferencias quizás por algunos? Lo otro que podemos decir es, o pensar, ¿podemos juzgar las decisiones de Dios? ¿Podemos juzgar los actos de Dios? Y eso yo lo digo con mucho temor, ¿no? Con mucho temor en la palabra. Aún Dios no ha dado respuesta a esto. Yo todavía, al avanzar en el estudio de Job, uno va analizando y va viendo otras situaciones. Pero hasta el momento, Dios no responde. O sea, la situación de vida de Job no ha sido resuelta. En el capítulo 25, Bildad es el último de los tres amigos que habla a Job. Y Bildad resume su discurso diciendo que nadie puede justificarse delante de Dios. Y eso lo dice en el verso 4 del capítulo 25 de Job. Él dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y este discurso es similar al que dice también Elifaz, el otro amigo que habló antes en el capítulo 4 y el verso 17, es más o menos igual, el mismo tipo de discurso. Con esto, Bildad está dando a entender que no hay argumento en la vida de Job que es válido, que sea válido delante de Dios, por más que Job defienda su causa. Bildad le dice eso, tú no tienes un argumento válido. Si Dios no te ha respondido, es porque hay algo en ti y por algo no responde. Recordando, ¿no es cierto?, lo que era la cultura en ese tiempo del pensamiento de que Dios daba bien a los que hacían bien y mal a los que hacían mal. Job respondió a Bildad, y esta es la última respuesta que da en forma particular o precisa, puntual. Y Job le responde a Bildad, de alguna manera le dice con sus palabras, en el capítulo 26, del verso 1 a 14, le dice, ¿qué sabes tú de las cosas que he hecho? En el fondo le está diciendo eso con las contrapreguntas que le hace. Porque Job le dice a Bildad,
¿Has ayudado tú a alguien? Muéstrame con tu testimonio. ¿Has amparado o protegido al débil? ¿Has dado tú alguna vez un buen consejo a aquel que lo necesita, a aquel que no sabe? Job le da a entender a Bildad en este último capítulo que él conoce el poder de Dios. Job conoce a Dios. Quizás no conoce el poder como en forma macra, porque él lo dice realmente en un momento, de que su poder es incomprensible, porque conocemos tan poco, en el verso 14 dice, y conocemos tan poco de él, en resumen. Pero Job tenía la experiencia y Job tenía la práctica de la piedad, o sea, de practicar el amor por otros en su vida. Y esto, de hecho, era como el más grande argumento a su favor. Lo bien que Job hacía a los demás. Yo creo que esto es importante reconocerlo, entenderlo, ¿no? Qué importante es tener un buen respaldo de vida para no terminar avergonzado. Cuando Bildad habló, terminó avergonzado, no supo qué responderle a Job, porque lo que Job decía en su vida era verdad. Él tenía un respaldo de vida, tenía un testimonio que avalaba lo que él decía. Luego de esta respuesta a Bildad, Job, desde el capítulo 27 al 31, comienza a responder, ya es la respuesta final para todos sus amigos. Con esto ya Job termina de hablar, son del 27 al 31, todos estos capítulos, donde Job expresa sus últimas palabras y lo que hace él, lo primero es confirmar que lo que él dice, todo lo que él ha estado diciendo, toda su defensa, es verdad. O sea, Job no se sale de eso, porque es verdad. O sea, él es justo y justifica su justicia delante de Dios porque él vive una vida grata ante Dios. Por lo tanto, su testimonio es real. Y eso lo defiende más aún en estos capítulos, que aún incluso dicen los primeros versículos del capítulo 27, que aún sabiendo que es Dios el que ha quitado, dice, mi derecho, aún sabiendo que es Dios el que ha amargado su vida, porque eso lo dice él lo entiende así. Sin embargo, dice, a pesar de esto, jamás, dice él, va a pronunciar iniquidad, maldad. Jamás él va a hacer lo malo, lo que no es grato delante de Dios. Él va a seguir siendo íntegro. Nunca quitará su integridad. Y su conciencia está limpia, porque así es. Bien que importante, una conciencia limpia, porque él sabe que ha hecho lo correcto delante de Dios. Y en comparación a esto, él hace luego, en los versículos siguientes, hace una comparación con el impío. Él hace una reflexión con aquella persona que no hace lo bueno, ¿no?, delante de Dios. Hace una comparación con aquel que se aparta de los consejos de Dios. Y él dice, ¿y cuál es la esperanza al final del impío? Yo sé cuál es mi esperanza, él lo relata, ¿no? ¿Se acuerdan el capítulo 19? Pero sin embargo el impío no tiene esperanza, dice. Él no puede ni siquiera, dice, puede invocar el nombre de Dios. Su vida al final termina resumiendo, la vida del impío va a ser una vida de males, va a terminar mal su vida, de hecho va a ser una vida llena de temores, aunque en un momento esta persona gane o prosperidad o tenga muchas cosas a su favor, en un momento, en algún momento de su vida, esto va a ser en su contra. Al final Dios le va a pagar según y conforme a lo que él ha hecho. Y estas palabras son muy similares, de hecho, a lo que también sus amigos le decían a él. Muy similares. Pero el tema es que nada de lo que a él le dicen, él se lo merece. Nada de lo que a él le dicen, él se lo merece porque él es justo. Él no es impío. Y de hecho termina diciendo en el capítulo 28, el verso 28, él termina diciendo que lo que él hablaba en el fondo, lo que él decía, ciertamente tenía la sabiduría de Dios, porque él entendía que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, como lo leemos también en Proverbios.
Y ahí está en Job, en el libro de Job, el principio de la sabiduría. El temor del Señor estaba en su corazón. Por lo tanto, lo que él hablaba, él sabía que era verdad. Después del capítulo 29 al 31, comienza a hacer una rememoranza. Estoy haciendo yo un resumen, ¿no?, de estos capítulos para poder concluir. Job hace una rememoranza de su vida. En el capítulo 29 comienza a recordar lo que fue su prosperidad anterior, ¿no? Y comienza diciendo, ¿quién me volviese? Una nostalgia. Con cuánta nostalgia en su corazón Job anhela volver a sus días de prosperidad, a sus días de juventud, cuando él veía que la mano de Dios estaba sobre él, cuando él veía que la mano de Dios protegía su vida, cuando él sabía que el favor de Dios estaba sobre él. Y él hace esta rememoranza. Cuán respetado, dice, era bien considerado por todos, toda su vida él haciendo lo bueno por el prójimo, consolando, ayudando, aconsejando. Rememoranzas de su prosperidad anterior. Y ahora, del capítulo 30 adelante, comparación, ¿no es cierto?, con la vida que él lleva, su sufrimiento actual. Hoy, dice él, se ríen de mí los más jóvenes. Hace recuerdos, aquellos a cuyos padres yo tanto ayudé, aquellos a cuyos padres yo tanto busqué hacerles el bien. Sin embargo, yo soy el objeto de burla de estos jóvenes. ¿Cuánto me duele? O sea, ¿cuánto le dolía realmente a él en su corazón? Y él dice en un momento también ahí, la aflicción se apodera de mí. Y en la noche incluso dice, el dolor por mi enfermedad no para. Se sentía frustrado, se sentía desanimado y hacía esta reflexión. Y en el verso 20, una vez más, él dice, y yo clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. A pesar de todo lo que he hecho. Y de hecho le dice al Señor, pero mira también lo que yo hacía. Verso 25 de este capítulo 30. ¿No lloré yo al afligido? Empatía. Y mi alma, dice, no se entristeció sobre el necesitado o el menesteroso, sobre el pobre. ¿Acaso no estuve con ellos, Señor? Tú viste eso. Yo hacía todo esto. Y cuando esperé lo bueno, porque eso era lo que correspondía, cuando esperé el bien por hacer estas cosas, por mis actos, me vino mal. O sea, ¿cuál fue el pago? Todo lo contrario a lo que debería haber sido. Pero yo hacía lo bueno, Señor. Y después declara al final, dice, y mi piel ennegrecida me ha apartado de todos, porque era repulsivo. La piel de él, ahí está hablando literalmente, se ennegreció porque se produjo esa necrosis, y la piel se le caía, dice, a pedazos, por esa lepra que él tenía. Y esto lo apartó de todas las personas. Vivió en la soledad, dice, con los chacales. Tuvo que ser apartado en el desierto. Ese era mi pago. Eso dice Job. Eso fue mi pago. Yo antes era muy feliz. Y ahora, dice al final, mi vida ha cambiado solamente en lamentos. Solamente en lamentos. Y uno reflexiona. Yo digo también esto. Y esto es justo. Esto es justo. ¿Por qué Dios ni siquiera le responde? Por lo menos. En el verso 31, el capítulo 31, el verso 1 al 40. Este es un currículum de una persona, pero espectacularmente 100% correcta. En este capítulo él hace defensa por ser reivindicado. Él quiere volver a tener lo que tenía, lo que tuvo, porque se lo merece. Y la manera de exponer esta sección, ¿no?, tiene que ver con su integridad ética y moral. Y él expone 10 puntos aquí, que yo también resumí, 10 puntos. El primero, comienza en el verso 1 al 6 del capítulo 31, con respecto a su moralidad.
Y voy a tener que leer un poco esto, ¿no? Porque así lo vamos a entender más en detalle. Capítulo 31, versículo 1 al 6. Hice pacto, dice, con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y entrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Lo primero que habla, bueno, en breve, ¿no? Él dice, jamás miré, ni siquiera con respecto a su moralidad sexual, nunca pasó por mi mente siquiera mirar una joven virgen para desearla. Él lo sabe, Dios lo sabe, y que me pese en balanza, pero mi integridad está al 100%. Después, cuando habla de los sobornos, miren el capítulo, el verso 7 en adelante, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Los sobornos, el ofrecer o aceptar ventajas para cometer un acto ilegal o algo poco ético, cuando dice algo, si algo se me pegó a mis manos, él nunca lo hizo tampoco. Jamás cayó en esto. Del verso 9 al 12. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, la tentación, para pecar y para caer en adulterio, si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, o el Seol, ¿no? El infierno, y consumiría toda mi hacienda. Jamás pasó tampoco por su mente el adulterio, jamás pensó en engañar a su esposa. Versos 13 al 15. El trato hacia los esclavos. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, el derecho, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? El trato hacia los esclavos siempre consideró Job, él lo dice, siempre consideré sus derechos porque somos iguales ante Dios. Luego del verso 16 al 23, su testimonio con respecto al prójimo. 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que perecer algunos sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Siempre ayudé al que necesitaba, al que tenía necesidad, yo le ayudé. Siempre estuve con ellos. Versos 24 al 25. Esto tiene que ver con las riquezas, cómo él usó las riquezas o el bien material. Si puse en el oro, dice mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, hasta ahí llega diciendo él, no hasta el 25, la esperanza de él al usar las riquezas no fueron las riquezas, siempre su esperanza fue Dios. En él estaba su esperanza, no en las riquezas. Luego la idolatría, miren, aquí habla muchos versículos, versos 26 al 28. Y después dice, mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si he mirado el sol, dice arriba,
cuando resplandecía, o la luna cuando iba hermosa. Eso tiene que ver. Él dice, nunca miré estos elementos, como era la costumbre, para idolatrarlos. Si el único Dios soberano es el Dios al que yo sirvo, porque si no estaría, dice, negando al Dios soberano. Con respecto a los enemigos, también él habló. Verso 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. O sea, mi pensamiento sobre el enemigo nunca fue pensando que le vaya mal. Nunca fue pensando, ni le deseé tampoco el mal, todo lo contrario. Con respecto a la hospitalidad, miren qué interesante el verso 31-32. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Era un hombre hospitalario. Quien fuera, Job lo consideraba, abría sus puertas y lo hacía estar con él, la hospitalidad. Si hice algo malo, dice al final, verso 31, el capítulo 31, 33 al 34, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad o mi maldad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de la familia me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. O sea, si hice algo malo, que no lo hizo, me escondí. ¿Por qué? Porque tuve temor de lo que me podían hacer, pero él no había cometido maldad. Y al final termina diciendo, ¿cuál es mi confianza? ¿Cuál es mi confianza? Mi confianza, dice al final, es el Señor, que es el que testificará por mí. El verso 35. He aquí mi confianza es el que omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso, aunque el enemigo me acuse, mi confianza está en que Dios va a dar testimonio de mi vida. Señor, diría Job, no es suficiente todo lo que he soportado en estos años, sin apartarme de la fe, sin renegar contra ti. Una palabra tuya, eso es lo que pedía Job. Una palabra tuya, solo eso pido. ¿Podría responder? En 31 capítulos de argumentos en su contra y en su defensa, y Dios no responde. 31 capítulos hasta que termina hablando Job y Dios no responde. ¿Es esto justo? ¿Es esto equitativo de parte de Dios para Job? En cambio, como vimos, Ezequiel clamó, oró, dijo, Señor, te ruego te acuerdes que he andado delante de ti, dio su testimonio, lloró y Dios a los minutos le respondió y a los días fue sanado. ¿Es justo Dios? ¿Por qué, digo yo, el Señor responde antes o en el momento a algunos y a otros muchas veces toma tiempo, hasta años, en responder? Otros ejemplos de la palabra. Elías, el profeta, en cierta ocasión, y aquí Santiago lo menciona en el capítulo 5, versos 17 y 18, él dice, Elías oró porque no lloviera y no llovió durante 3 años y 3 meses. Luego Elías oró otra vez y dice la palabra que cayó lluvia y creció toda la hierba y todo lo que ellos sembraron. Oración contestada de inmediato. Josué, otro grande, ¿no? Otro gran hombre de Dios, otro varón de Dios, dice la palabra que oró y el sol se detuvo en Gabaón. Y luego la luna, dice, cuando él oró, se paró sobre Ayalón. Esto está en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Qué es lo que uno saca en conclusión con estas oraciones y con estas respuestas? Que la oración de una persona justa, que es grata ante Dios, siempre va a recibir respuesta. Siempre va a recibir respuesta. Hay ciertos requisitos que tienen que cumplirse para que Dios responda. Primero, y lo más, una de las cosas más importantes, por supuesto, es tener fe, pero también importante es la humillación. Elías, Josué, Ezequiel
se humillaron al Señor y Él le respondió. Pero cada respuesta, en cada una de esas respuestas, había un factor común. Y ese factor común es la voluntad de Dios para cumplir su propósito en el tiempo de Dios. La voluntad de Dios para cumplir su propósito en el tiempo de Dios. Cuando oraron estos personajes, era justo el tiempo. Coincidió en armonía precisa con lo que Dios quería hacer. Si Dios aún no respondía a Job en tantos años, es porque no era el tiempo de Dios aún. Es porque no era el tiempo de Dios aún. Yo creo que esta es una de las reflexiones que más nos cuesta entender, ¿no? Porque oramos, muchas veces oramos por personas que amamos, que están con enfermedades. Oramos por situaciones de vida nuestras, que son urgentes para nosotros. Y a veces Dios lo responde. Se demora en responder. Pero eso me va a hacer juzgar a Dios en su respuesta. Eso hará que yo desconfíe de que Dios va a responder al clamor de mi corazón. Saqué 3 lecciones para mi vida que espero que el Señor también les dé a ustedes, a cada uno, ciertas lecciones de vida, ¿no? Primero, mi actitud de vida, mi caminar diario agradando a Dios, ciertamente es un argumento muy válido ante el Señor para esperar su respuesta a mi petición. O sea, debo andar siempre en agradable a Dios, en una vida grata delante de Dios. Es un argumento válido. Mantener nuestros principios como segundo ejemplo o lección, mantener nuestros principios, mantener nuestra fe intacta en medio de toda situación, aún la más desagradable o la más complicada, aunque no veamos respuesta, igual dará testimonio a Dios de que le amamos y queremos hacerlo grato delante de Él. Aunque Dios no se manifieste, aunque pensemos que quizás no nos ha oído, pero mostrar nuestros principios y seguir en nuestros principios de fe también es un argumento válido delante de Dios para responder nuestras peticiones. Y por último, el capítulo 31 de Job. Yo les decía, es un currículum, y ciertamente es el mejor currículum para presentar en cualquier empresa, en cualquier gobierno o en la iglesia para ocupar un puesto de confianza. Una persona con un currículum así, integridad, íntegro, éticamente hablando y moralmente hablando, calza en cualquier puesto de confianza en cualquier lugar. ¿Cuántos? Y esa es la pregunta que me hice yo, ¿no? ¿Cuántos de estos 10 puntos, y quizás hay un par más, cuántos de estos puntos estoy cumpliendo? ¿En cuántos de estos puntos estoy fallando? ¿Qué puntos de estos que vive Job, que anuncia Job, yo sí estoy haciendo? ¿Y cuánto me falta por hacer? Es para reflexionar. Aún la respuesta a Job no llega. Va a llegar. Ya nos queda poco para terminar el libro de Job y en algún momento Dios va a responder de alguna manera. Pero quedémonos con estas reflexiones hoy, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes tu petición o peticiones delante de Dios? Y quizás no has sentido aún esa respuesta, ¿no?, que tú necesitas. Hay que esperar, nada más. Tener paciencia y esperar que el tiempo de Dios se haga y se cumpla en mi vida. Y Dios va a responder de la mejor manera. Quisiera que tuviéramos un momento de oración y voy a pedir a Martita que nos guíe en este momento, por favor.